Ya la semana anterior comenzábamos a hablar con el ingeniero Gustavo Gastaminza acerca de lo que significaría el ingreso de HLB a la producción citrícola de la República Argentina y particularmente del noroeste argentino. Es por eso que hay que tomar distintas medidas de precaución, evitar el traslado de material verde y también de fruta no procesada desde otras zonas de la República Argentina hacia el noroeste argentino. Al público en general, no ya al sector citrícola, sino a un familiar de uno o a un amigo de uno que muchas veces viaja a otras provincias del NEA, por ahí, en la época que podíamos viajar, hacía sus vacaciones en Brasil y se entusiasma con alguna planta cítrica porque le gustó la fruta, le gustó, qué sé yo, algunos limones o limas ácidas y se trae inocentemente una plantita creyendo que eso es inocuo y muchas veces la planta cuando es chica no manifiesta síntomas de enfermedad. Entonces nosotros inconscientemente estamos trayendo ese material a nuestra casa y si eso está cerca de una quinta cítrica o en algunos lugares donde está el insecto vector, puede desencadenarse esta epifitia, ¿no? Entonces eso es muy importante, no traer plantas cítricas de origen desconocido, no está permitido traer plantas cítricas de otras provincias del NEA o fuera del país. Fruta sin proceso tampoco podemos traerla, pero bueno, la fruta sin proceso es ya más bien referido a la gente que está en la comercialización de fruta o en la industrialización de la fruta. Además, una especie hospedera que normalmente el ama de casa puede llegar a tener en su jardín es también un motivo de riesgo para el ingreso a la enfermedad. Tal cual, la mayoría de los reportes que hay en los diferentes países, las primeras detecciones siempre se dan en arbolado urbano de traspatio, que le llaman. El arbolado de traspatio es la planta doméstica que uno tiene en su casa, ¿no? Adelante o en el fondo, el limonero, el naranjo, etcétera, que bueno, que generalmente son compradas en viveros no certificados o en la ruta. Muchas veces era antes muy común cuando uno en las rutas que va haciendo, todavía se ve algo en otras regiones, a la vera de la ruta ver gente que vendía o fruta o plantas, ¿no? Entonces uno muchas veces compra eso y trae a las casas particulares y puede generar una epifitia. Además, el mirto o el murraya particular, vulgarmente le decimos murraya, genera esos problemas. Sí, son casualmente reservorios de la bacteria. Estas especies hospederas que de alguna forma también pueden llegar a aportar o bien el insecto vector, Diaforina citri, o bien traer ya consigo la enfermedad que puede ser un problema muy grave, ¿no? Tal cual. Todas esas plantas son hospederas de las dos cosas, del insecto vector o de la bacteria. Brasil está llevando adelante un programa interesante que tiene que ver con el control biológico, ingeniero. ¿Eso cómo está funcionando? Todas esas medidas lo que tratan de hacer es colaborar al manejo del insecto vector, de Diaforina, ¿no? La mayoría de los países han centrado su estrategia por el momento, en el control del insecto a través de agroquímicos, de insecticidas vulgarmente conocidos. Sin embargo, esa estrategia tiene algunas limitaciones, porque al igual que en Brasil, nos pasa acá en las quintas citrícolas del NOA, digamos en Tucumán, en Salta, en Jujuy, etc. Usted ve que hay zonas citrícolas que tienen un área urbana muy cercana, ¿no? Y además en nuestra cultura está mucho el uso de los cítricos en arbolado urbano. Esos son factores de riesgo. Entonces, en esas zonas hay limitaciones para la aplicación sistemática o repetida de insecticidas. Y ahí entra a jugar el control biológico. El control biológico tiene distintas alternativas, ¿no? Hoy por hoy puede haber el control biológico a través de insectos benéficos que se crían y se liberan. Brasil está haciendo eso, México también, Estados Unidos también.
Acá en Argentina, los colegas del INTA Bellavista en Corrientes han empezado una planta piloto de cría de una avispita, por así decirlo, que se llama un parasitoide, que van a criar y van a liberar más que en las quintas, en las áreas urbanas, para controlar a esas poblaciones. Esa es una alternativa. Nosotros hemos trabajado otra alternativa, que es un programa de aplicaciones, pero a través de hongos entomopatógenos. Los hongos entomopatógenos son unos hongos, como el nombre lo indica, pero que van a enfermar al insecto vector, ¿no? Esto es inocuo para el humano, no nos hace nada, es inocuo para la planta, o sea que uno después puede comer una naranja tranquilamente, porque este hongo lo único que hace es matar al insecto. Entonces se aplica como si fuera un bioinsecticida, pero sin ser perjudicial a otros insectos, ni a la fruta, ni a la planta, ni al ser humano, que es fundamental. Vamos a darle conclusión a la nota que hemos logrado con el ingeniero Gerardo Gastaminza. Él es jefe del área de zoología agrícola de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres de la provincia de Tucumán. Él nos habla a continuación de lo que significa la actividad citrícola para las provincias del noroeste argentino por su incidencia en la absorción de mano de obra y también en dinamizar la economía regional. Hoy por hoy, si uno ve, hablando ya de la provincia de Tucumán, en cuanto a demanda de mano de obra en el sector agrícola, el sector limonero es el más importante. Y cuando uno ve la composición de demanda de mano de obra a nivel de la provincia en general, el sector citrícola también es muy importante. Y lo mismo pasa en otras provincias, tal vez no en la misma magnitud que en Tucumán, pero Salta y Jujuy tienen un área muy grande e importante plantada con cítrico. Una crisis en la actividad citrícola va a dejar a muchos o a miles de personas o a miles de familias sin un trabajo genuino, ¿no? Generando un problema social que no va a ser fácil de resolver, sobre todo en un marco donde las fuentes de trabajo genuino no son fáciles de generar, ¿no? Vemos a diario los inconvenientes que tenemos con las tasas de desempleo a nivel nacional, ¿no? Lo que está en juego desde el punto de vista social, es muy importante. Seguramente. Entonces, las recomendaciones, por supuesto, para evitar el traslado y para las entidades, los organismos estatales, llevar adelante un control exhaustivo para evitar justamente también ese riesgo en la producción. En ese sentido, la Asociación de Citricultores del Noroeste Argentino, ACNOA y AFINOA, la Asociación Fitosanitaria del Noroeste Argentino, desde hace un par de años empezó como una prueba piloto en Tucumán con unas patrullas móviles. Ustedes saben que todo el NOA tiene un sistema de barreras fijas, ¿no? En las principales rutas de acceso hay puestos fitosanitarios. Pero la región es muy amplia y sabemos que hay caminos alternativos donde muchas veces los camioneros u otras personas acceden para saltear esos controles fijos. Entonces, estos organismos fitosanitarios que representan a los productores han implementado un sistema de barreras móviles que recorren las rutas principales como un segundo filtro a ese tráfico ilegal de frutas, ¿no? Eso es un punto importante. Y el otro punto importante que tenemos que hacer, y que en ese sentido también desde la Estación Experimental llevamos a cabo desde hace más de 5 o 6 años, es un sistema articulado que apoya al SENASA, pero que lo realizan los productores, ¿no? Que es un sistema de monitoreo de diaforina que lo hace el productor. La Estación Experimental lo que hace es capacitar al productor cómo hacerlo. El productor lo hace con su gente, que es capacitada por la estación, como le dije anteriormente, a través de trampas cromáticas, estas trampas pegajosas amarillas que muchas veces se ponen en la quinta, y nosotros hacemos la supervisión del sistema también, un sistema que el 10% de las trampas que pone el productor la vemos nosotros para corroborar los datos de ese monitoreo,
Y también hacemos auditoría, ¿no? Porque el SENASA hoy por hoy hace denodados esfuerzos, pero tiene limitaciones tanto físicas como de recursos humanos para poder hacer un monitoreo permanente del área citrícola. Entonces, ¿qué mejor que el productor y sus trabajadores que conocen bien la finca, cada uno de los reductos que hay, que puedan monitorear a la diaforina y a la planta también para si hay enfermedades para una rápida detección? Como digo, la prevención acá es la principal herramienta que tenemos, Jorge. Exactamente, exactamente. Ese debe ser el mensaje, sin duda, que le debe quedar al productor, el hecho de monitorear constantemente su campo, su parcela, y de alguna forma también poder llevar adelante, digamos, esa detección tanto del insecto como quizá de la enfermedad, aunque quisiéramos que no llegue nunca, e informar, por supuesto, a los organismos competentes. Tal cual. Acá lo que hay que tener en claro es lo siguiente: si uno detecta la enfermedad o el insecto en su finca, no es que no va a dejar de producir, que le van a quitar las tierras o etcétera. Si encuentra el insecto, en el caso de Tucumán, que es un área libre del insecto, lo que se le van a hacer son medidas rápidas de control del insecto para delimitar la zona y no permitir que el insecto se disperse, ¿no? Afectando a otros productores o a otros lotes del mismo productor. No hay penalizaciones. Si encontrásemos una planta enferma o un par de plantas enfermas, tampoco se erradica la quinta, ¿no? No es como en otras enfermedades donde se erradicaban sectores de quinta, ¿no? Acá lo único que se erradica es la planta, y uno puede seguir comercializando normalmente. Entonces no tenemos que tener miedo de darle aviso a SENASA o al gobierno provincial o a los organismos técnicos, ya sea INTA para Salta, Jujuy o también en Tucumán o la estación experimental en Tucumán, ¿no? Ante la duda, vuelvo a repetir, no tiene cura esta enfermedad, entonces esa prevención y el control rápido que hagamos nos va a evitar muchos males posteriores. A no tener miedo, a tener cuidado. A tener cuidado, tal cual, tal cual. Agradecerte tu rol siempre de comunicador, en este caso comunicador de información agropecuaria, porque creo que es muy importante llegarle al productor, sobre todo a los productores más pequeños o por ahí productores que no tienen tanto acceso a la tecnología o al asesoramiento técnico, también a la gente común de un pueblo, porque muchos de estos mensajes que hemos estado dando van orientados al público en general. Entonces esa labor de transferencia que haces, creo, y de comunicación, creo que es muy importante. Así que bueno, a tu disposición y siempre éxito en tus programas, ¿no? Y desde la Estación Experimental Obispo Colombres, la predisposición siempre a colaborar en estos temas u otros colegas en otras problemáticas.